bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche. Dios bendiga a nuestra pastora, nuestro pastor. Nos gozamos de estar una vez más en la casa de nuestro Dios. Aleluya. Es el mejor lugar donde nosotros podemos estar, porque aquí envía Dios bendición y vida eterna. Así puestos de pie, amados hermanos, amada iglesia, voy a pedir que abran su Biblia. Joel capítulo 2, vamos a leer el versículo 12. Cuando lo tengan pueden decir un amén fuerte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Voy a pedir. Aleluya. Dios me ha inquietado, amado hermano, en hablar en este pasaje, el libro de Joel. ¿Cuántos lo han leído, jóvenes, el libro de Joel? ¿Verdad? No, dice un hermano sincero, amén. Es un libro, amado hermano, muy hermoso, ¿verdad? Para aquellos que ya lo han leído, lo han escudriñado, porque la palabra del Señor es eterna y es de bendición para nuestras vidas. Y una de las bendiciones que hemos tenido en nuestro Dios es que Dios siempre nos habla, ¿verdad? Dios sigue hablando. En todo tiempo Dios ha hablado. Que le hayan escuchado, ¿verdad? O hayan puesto atención es otra cosa. Pero Dios ha hablado y sigue hablando hoy en nuestros días, ¿verdad? Dios usó a estos profetas para traerle palabra al pueblo, ¿verdad? Y estos profetas, cuando hablaron del Señor, no va a creer usted que eran un tiempos de abundancia, ¿verdad? O tiempos buenos en la nación de Israel, ¿verdad? Si hoy los que se dominan profetas, ¿verdad?, les tocara que pasar un momento como los que estos hombres vivieron, les aseguro que nadie se titularía profeta, porque, ¿verdad?, hoy el profeta se declara, ¿verdad?, yo soy profeta, pero ya en una congregación así como nosotros, ¿verdad?, y quieren darse a conocer al mundo que son profetas, pero en realidad, amado hermano, de profeta, ¿verdad? Si no tengo miedo de decirlo, de aquí no tienen nada, porque, ¿verdad?, no han experimentado verdaderamente qué es traer, ¿verdad?, una palabra de Dios a un pueblo que, ¿verdad?, esté viviendo en pecado. Porque lo que menos hace el profeta hoy en día, ¿verdad?, el que se dice que es profeta, es declarar al pueblo que está en pecado, ¿verdad? Ellos pues profetizan y dicen, bueno, vas a tener esto, vas a hacer lo otro, y la gente pues se lo cree. Pero estos profetas no eran así. Cuando Dios, ¿verdad?, hace, ¿verdad?, llamado, ¿verdad?, al pueblo a que se arrepienta, es porque algo está pasando. Y de dicho de paso, ¿verdad?, el tema que he puesto a este mensaje es, ¿verdad?, un llamado al arrepentimiento. Usted podrá decir, pero yo de qué tengo que arrepentirme, ¿verdad? Escudriñe su vida, ¿verdad? O deje que Dios le escudriñe. Cuando el hombre escucha la palabra arrepentimiento, no, como que no es de muy agrado, ¿verdad? Porque luego surge la pregunta, ¿verdad? Pero ¿de qué yo tengo que arrepentirme? ¿Verdad? Y empieza a justificarse, a decir, bueno, yo no tengo de qué arrepentirme. Pero déjeme decirle que nuestra vida refleja la condición, ¿verdad?, espiritual en la que nosotros estamos. Y esto no es nuevo. Fíjese que en el libro de Malaquías 3:7, por ahí, ¿verdad?, Dios les hace un llamado al pueblo a que se arrepientan y se conviertan de sus malos caminos. Y el pueblo dice, pero ¿en qué nosotros, ¿verdad?, te hemos fallado? ¿De qué tenemos que volvernos? Y Dios le hace saber, ¿verdad?, al pueblo de qué era que tenían que convertirse, y sigue diciendo el capítulo, ¿va?, que
que la nación toda le había robado. Pero ellos decían, ¿verdad? No tenemos de qué arrepentirnos. Y esa es la condición de la humanidad hoy en día, ¿verdad? Usted le dice a alguien, ¿verdad? Tienes que arrepentirte, lo primero que le dice, pero ¿de qué? ¿Verdad? Si yo soy bueno. Y en esta noche el Señor nos dice, ¿verdad? Nos hace un llamado a nosotros a arrepentirnos también. ¿Por qué Dios trae, ¿verdad?, esta palabra, ¿verdad? Él conoce las vidas y los corazones de cada uno de nosotros. Amén. Y Él, ¿verdad? Como un ser poderoso y un ser omnisciente, ¿verdad? Que todo lo sabe y todo lo conoce, ¿verdad?, el corazón de cada uno de nosotros. Así que si en esta noche usted, ¿verdad?, Dios le habla, ¿verdad?, y siente el deseo de arrepentirse, hoy es la noche de enderezar nuestras vidas al Señor. Amén. Así que fíjese que cuando Joel, ¿verdad?, o cuando se escribe este libro, ¿verdad?, el pueblo estaba pasando por una situación bastante complicada, ¿verdad? Y es que había una hambruna tremenda, ¿verdad? Los ejércitos de Dios habían azotado a esa tierra. ¿Y qué creen ustedes que eran los ejércitos de Dios? Para los que han leído, ¿verdad?, Joel, ¿verdad? Si usted empieza a leer del versículo 1, el capítulo 1, ¿verdad? Joel, ¿verdad?, les hace una pregunta al pueblo y a los ancianos y a todos, y les dice, ¿verdad? Dice: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Otra versión dice, ¿verdad?, ¿ha ocurrido algo semejante a esto en los tiempos pasados? Eso es lo que le quiere decir. Y después Él les hace saber, ¿verdad?, que le cuenten a sus hijos y los hijos de sus hijos y en generación, ¿verdad?, que se venga hablando de lo que pasó en ese acontecimiento. Y es que, mire, hermano, cuando vienen juicios de Dios a la tierra, ¿verdad?, o a un pueblo, o a una nación, o a una familia, o individualmente, es porque algo, ¿verdad?, está mal en nuestra vida. Dios no se complace en traer juicio, ¿verdad?, sin merecerlo. Porque la justicia divina es, ¿verdad?, darle al hombre lo que se merece. Entonces, Joel pues les hace saber, ¿verdad?, a la nación, principalmente a los ancianos, a los sacerdotes, la condición en la que ellos están viviendo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad?, Joel no solamente pues ve la situación, ¿verdad?, de que las tierras están desiertas, no hay cosecha, los animales están muriendo de hambre. Es una catástrofe la que está viviendo el pueblo de Israel. A tal grado, amado hermano, que hasta el culto, ¿verdad?, hasta el servicio en la casa del Señor había sido afectado por la pobreza que estaba viviendo, ¿verdad?, el pueblo. Ya no había frutos que ofrecerle al Señor, ya no había alimento, ¿verdad? Pero no era culpa de Dios, sino del pecado, ¿verdad?, que había en el pueblo. Y es que una cosa que le cuesta reconocer al hombre es, ¿verdad?, su estado de desobediencia, ¿verdad? Yo no sé por qué nos cuesta reconocer cuando estamos mal, ¿verdad? Es algo que quedó en el hombre desde que Dios le cuestiona a la primera pareja, ¿verdad?, y le dice: ¿Dónde estás? De ahí para acá el hombre, ¿verdad?, siempre busca una excusa, siempre busca, ¿verdad?, con qué defenderse, ¿verdad?, en cuanto al cuestionamiento que Dios le hace al ser humano. Cuando Dios creó al hombre, ¿verdad?, no lo creó en el estado que está ahora. Dios creó un ser perfecto, ¿verdad? Y los que estuvimos en la escuela dominical, ¿verdad?, nos aprendimos que cuando Dios creó al hombre, lo creó, amado hermano, dice la palabra del Señor, a imagen y semejanza de Él, sin pecado, ¿verdad? Lo creó en una inocencia, sin pecado, ¿verdad? Pero hubo un mandamiento y le dijo: si desobedeces, ¿verdad?, vas a morir.
¿verdad? Y de ahí para acá, pues, el hombre no acepta sus errores o su pecado, siempre quiere justificarse. Pero aquí, amado hermano, yo no veo que el pueblo se justifique, porque era bastante catastrófico, grave lo que estaba sucediendo. Y el propósito de Dios con el hombre fue bendecirlo, ¿verdad? Darle de todo. Incluso lo puso en un huerto donde había de todo, donde no tenía necesidad, ¿verdad?, de nada, porque todo Dios lo puso en sus manos. Y aquí, ¿verdad?, está viendo el pueblo una pobreza tremenda, amado hermano, tremenda. A tal grado que Joel, ¿verdad?, no se conforma con solo ver la situación que está pasando el pueblo, sino ve aún más allá de esa situación. Y él, ¿verdad?, habla de un día, ¿verdad?, de Jehová que viene en tiempos venideros, que no se compara con lo que estaba pasando el pueblo. Y ese día, amado hermano, no se ha cumplido. Ese día viene, ¿verdad? Ese día viene, ¿verdad? Y hay de aquel que se quede, amado hermano, ¿verdad? Por eso hoy es el tiempo de arreglar cuentas con el Señor, ¿verdad? La humanidad, ¿verdad?, no se da cuenta en el estado que está viviendo, ¿verdad? Nadie ignora, ¿verdad? Bueno, algunos tal vez, pero me atrevo a decir que nadie ignora a cómo está el tiempo con la tecnología y que todo se ve por donde quiera. Nadie ignora que viene juicio de Dios a esta tierra, ¿verdad? Hasta los más sabios, ¿verdad?, en su sabiduría humana, saben que viene un día en la cual Dios juzgará a la tierra. Porque por eso es que ellos, ¿verdad?, están buscando dónde esconderse en caso, ¿verdad?, pues surja una catástrofe aquí en la tierra, porque ellos tienen conocimiento. Pero lo que yo le quiero decir es, amado hermano, que el mundo hoy en día está desprevenido de que viene un juicio de Dios, ¿verdad? Y por eso Dios en esta noche hace un llamado al arrepentimiento, un llamado a que, ¿verdad?, el hombre se arrepienta, para que Dios, ¿verdad?, pueda obrar en él. Para que Dios pueda obrar en él. Un llamado, ¿verdad?, a aquel que no ha creído en Cristo, pero también un llamado a nosotros que estamos, ¿verdad?, perseverando y que todavía hay cosas que no las estamos haciendo bien. Y Dios nos habla en esta noche y nos dice, ¿verdad?, ven a mí. Yo quiero, ¿verdad?, obrar en ti, quiero cambiarte, quiero bendecirte. Quiero darte, ¿verdad?, todas las bendiciones. Pero en el estado que nos encontramos, amado hermano, ¿verdad?, Dios no puede bendecirnos. Amén. Entonces, cuando Joel, pues, ¿verdad?, él les hace saber al pueblo en la situación que están, y él les hace ver, ¿verdad?, que viene un día terrible, ¿verdad?, de parte de Dios a la tierra. Él dice, ¿verdad?, en medio de todo esto, dice él, yo clamaré a Jehová, ¿verdad? En medio de la situación que estaban viviendo, él se determina y dice, yo clamaré a Jehová. ¿Por qué él se expresa de esa manera? Porque él sabía quién era Dios, ¿verdad? Sabía que Dios es misericordioso. ¿Cuántos saben que Dios es misericordioso? Sabía que Dios, ¿verdad?, así como derrama juicio, ¿verdad?, se conmueve al ver un arrepentimiento genuino de un pueblo que ha caído en desobediencia, ¿verdad? Y esa es la palabra alentadora hoy en día, de que la misericordia de Dios aún está vigente, amado hermano. La misericordia y el amor de Dios aún está aquí en la tierra. Vendrá el día que esa misericordia ya no va a estar. Y por más que el hombre llore, por más que el hombre quiera arrepentirse y quiera buscar a Dios, ya va a ser tarde. Porque, ¿verdad?, ya el Señor, ¿verdad?,
ya no va a estar, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Ya no va a estar aquí en la tierra. Su espíritu, amado hermano, ¿verdad? Ya no va a tener esa tarea de convencer al mundo de pecado, porque el tiempo es ahora, antes que Cristo venga. Así que hoy es el tiempo de arrepentirnos, el tiempo de arreglar cuentas con el Dios Todopoderoso. Cuando Joel ve, ¿verdad?, esta situación, como él conoce, ¿verdad?, a Dios, que es un Dios de misericordia, que es el Dios todopoderoso, él hace un llamado al pueblo, ¿verdad? Él hace un llamado al pueblo, ¿verdad?, a que se junte toda la congregación, ¿verdad? Y no deja excepción de nadie, ¿verdad? Si usted lee, ¿verdad?, todos los 3 capítulos, él hace un llamado principalmente a los líderes, a los sacerdotes, al pueblo, a los niños, aún los de pecho, ¿verdad?, que se reúnan y clamen a Dios de todo su corazón, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, es un problema serio que están viviendo. Qué bueno cuando un pueblo obedece ese llamado, como lo hizo la nación de Nínive. Nínive, ¿verdad? El rey, ¿verdad?, por alguna razón conocía, ¿verdad?, que Dios no juega cuando él manda un juicio. Y vemos que Nínive, ¿verdad?, el rey, ¿verdad?, hacía un llamado también a arrepentirse, ayuno, ¿verdad?, y Dios detiene el juicio que venía para ellos. Cuando llegamos, ¿verdad?, al versículo 12, ¿verdad?, Después que Joel, ¿verdad?, les hace ver a los ancianos, ¿verdad?, y él, ¿verdad?, les dice, ¿verdad?, la gravedad en la que están. Él hace un llamado y en el capítulo 2 del versículo 1 dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Y él les hace ver cómo va a ser ese día. ¿Cómo va a ser ese día, verdad? Que Dios, ¿verdad?, va a levantar, ¿verdad? O Dios va a traer los juicios en esta tierra para castigar, ¿verdad?, el pecado de la humanidad. Pero la misericordia de Dios aún está en la tierra. Por esto, pues, ¿verdad?, el versículo que leímos dice: ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón, dice, con ayuno, lloro y lamento. En otras palabras, ¿verdad?, humillémonos ante la presencia del Dios Todopoderoso. Aleluya. Cuando un ministro, amado hermano, hace un llamado de estos, es porque algo Dios le ha revelado, ¿verdad? Porque yo creo, ¿verdad?, que Dios habla con los ministros, ¿verdad? Yo creo que Dios todavía sigue hablando, amado hermano, y le hace saber, ¿verdad?, al líder lo que pasa dentro de su pueblo. Así como Joel conocía, ¿verdad?, la situación del pueblo, ¿verdad?, y él estaba consciente que el único que podía arreglar la situación era el Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Nadie más podía hacerlo. Nadie más podía hacerlo, solamente el Señor Dios todopoderoso. Pero qué triste cuando un pueblo hace oídos sordos, ¿verdad?, cuando se hace un llamado a buscar al Señor. Ahora, cuando se hace oídos sordos, ¿qué es lo que el hombre refleja? ¿Verdad? Soberbia, desobediencia, altivez, que no le importa. Ahora, ¿se agradará a Dios de eso? ¿Verdad? Y mire, esto hablaba mi vida. El llamado que Joel hace primero es ¿a quién? A los líderes. A los líderes, ¿verdad? Porque si el líder no atiende el llamado, ¿verdad?,
mucho menos lo va a atender el pueblo. Porque nosotros, ¿verdad?, los seres humanos tenemos una costumbre bastante fea, que siempre ponemos la mirada en el que está arriba de nosotros, como que si a esa persona le estaríamos sirviendo, ¿verdad? Como el líder no llega, yo tampoco llego, ¿verdad? Como el líder, ¿verdad?, no sale a hacer el trabajo, pues yo tampoco salgo. Y de ahí nos afianzamos cuando nos confrontan, ¿verdad? Lo primero que sacamos, no, si mire, Julano, ¿verdad?, hace esto, porque solo a mí se me exhorta. Pero esto trae consecuencias, amado hermano, trae consecuencias. Porque Dios, amado hermano, no tolera la desobediencia. No tolera, ¿verdad?, la altivez de espíritu. Dios quiere hombres, mujeres, ¿verdad?, sencillas, humildes, porque con ellos Dios quiere tratar. Con el altivo Dios no trata, ¿verdad? Con el que no hace caso a su palabra, Dios no, y así usted se sienta capaz, ¿verdad?, se sienta inteligente, pero si es altivo, olvídese que Dios, ¿verdad?, va, y aunque tenga el deseo, olvídese que Dios, ¿verdad?, va a tratar con usted. Porque Dios se vale de la sencillez, amado hermano, ¿verdad? Con esto no quiero decir que usted no se prepare, usted tiene que estar preparado en la palabra, en oración, ¿verdad?, para que Dios, pues, lo tome en cuenta dentro de su obra. Pero cuando Dios ve que el pueblo no atiende el llamado, amado hermano, ¿verdad?, Dios no puede bendecir a nadie de esa manera. Cuando se hace este llamado, ¿verdad?, y usted sigue leyendo, Dios restaura todo, ¿verdad?, lo que les había acontecido, ¿verdad? Incluso Él les dice que de esos tiempos de hambruna, ¿verdad?, ya se van a desaparecer y ni siquiera se van a acordar. Porque grande es el Dios todopoderoso. Dice el versículo 16, mire, vamos a saltar ese versículo. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y aquí es donde quiero entrar, ¿verdad?, con la juventud, amado hermano, ¿verdad? El joven piensa, y nosotros, Dios ama a los jóvenes, amado hermano, ¿verdad? Dios ama grandemente la juventud, ¿verdad? Y los ama tanto que por eso trae el consejo de su palabra a tiempo. El problema es que cuando uno es joven malinterpreta las cosas, ¿verdad? Porque yo pasé por ahí. Yo fui niño, fui adolescente, y me acuerdo cuando me regañaban, me acuerdo cuando me aconsejaban, y decía yo: ay Dios, ¿qué sabe, verdad? Pobrecito mi papá, ¿verdad? Pero eso es la mentalidad de uno. Pero déjeme decirle que así como el padre, amado hermano, no quiere verle el mal a sus hijos, porque ningún padre, yo no creo que un padre, ¿verdad?, sea tan ingrato que quiera verle el mal a sus hijos. Así como el padre, ¿verdad?, quiere verle el bien a sus hijos, sus hijas, así Dios también quiere vernos el bien a todos sus hijos. Mire, cuando yo veo, ¿verdad?, voy a retroceder un poquito. Cuando yo veo en el estado que queda el ser humano después de la caída, ¿verdad?,
Dios lo ve de lejos, porque dice que al altivo Dios lo ve de lejos. Pero no porque Dios sea ingrato, ¿verdad? O quiera, ¿verdad?, alejarse del ser humano. Dios ama, amado hermano, su creación, porque Él lo hizo. Dios ama su creación. Y le dolió tanto a Dios ver la condición del hombre, que en el capítulo 6 de Génesis dice que le dolió a Dios, ¿verdad? Pero no es un dolor de ira, sino es un dolor de tristeza, un dolor de lloro, de ver la condición que el hombre estaba, porque Él tenía comunión con Él, ¿verdad? Y muchos padres ahora, amado hermano, se acuerdan cuando su niño era chiquito y lo cargaba y lo besaba y jugaba con ellos, ¿verdad? Y estaba ahí, ¿verdad? Y salían a caminar, ¿verdad? Y aquel amor. Pero ahora el padre tiene que verlo de lejos también, porque, ¿verdad? Él creció, ¿verdad? Le salieron alas, como dice, y ahora, ¿verdad?, ya no quiere saber del padre. Entonces el padre, ¿verdad?, se duele y se acuerda de ese estado de inocencia que estaba el niño, que verdad estaba ahí con él. Entonces Dios de la misma manera se duele de ver al hombre, ¿verdad?, alejado de su palabra, alejado de sus mandamientos. Entonces Dios ama a la juventud, ¿verdad? Dios ama a la juventud. El problema es que, ¿verdad?, lamentablemente, ¿verdad?, estamos viviendo en un tiempo donde, ¿verdad?, el pecado nos acecha, como le dijo Dios a Caín. El pecado nos acecha, ¿verdad? Y si nosotros no nos afianzamos de Dios, se enseñoreará de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí es donde ¿verdad?, el llamado, amado joven, no es solo para sus padres. A ustedes son los que tienen que orar, ustedes son los que tienen que ayunar, ustedes son los que tienen que perseverar, ustedes son los que tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué de ustedes o qué de nosotros, ¿verdad? El llamado es para nosotros también, para todos, ¿verdad? Dios hace un llamado general para todos a que busquemos del Señor porque lo necesitamos. ¿Qué podemos hacer sin Dios? Dígame usted, ¿qué podemos hacer sin Dios? Nada, nada podemos hacer sin Dios. Entonces, usted hoy, ¿verdad?, no ve. Usted ahora ve el presente, presente y presente, porque como no lleva mucho tiempo de vida, ¿verdad?, ¿qué? 15, 20 años. Y no sabe qué le va a venir en el camino. Y alguien le da un consejo y dice, él no sabe. Pero Dios quiere una juventud que le alabe, amado hermano, que le sirva. Si va a cantarle al Señor, cántele con todo su pulmón, ¿verdad? Si va a decir un amén, dígalo con todo su pulmón. Si va a aplaudir cantando, que le truenen las manos, no solo haga la mímica. Y verá que Dios va a derramar de su espíritu sobre ustedes, porque Dios cumple su palabra. Dios cumple su palabra. Es raro hoy en día, amado hermano, ver un joven, ¿verdad?, que esté lleno del poder de Dios y que predique, que enseñe la palabra, ¿verdad? Porque no es ese el interés. Y no estoy hablando de ustedes, sino de otros jóvenes que están en otras congregaciones. No es ese el interés, ¿verdad?, de la juventud hoy en día. Joel dice, los jóvenes verán visiones. Pero es el Espíritu Santo que le está hablando a Joel, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar cuando el Espíritu Santo sea derramado? Pero si hoy en día no está pasando eso, no es porque el Espíritu se haya ido, ni porque, ¿verdad?, Dios mintió en ese pasaje, sino porque nosotros mismos, ¿verdad?, no lo buscamos. No lo queremos. No lo queremos.
la generación de ustedes, ¿verdad? Dios la quiere para Él. Dios la quiere para Él, porque es promesa del Señor, amado hermano, guardarlos. Entonces, amado joven, no se descuide. No tome a mal, amado hermano, cuando se les predica, ¿verdad? No crea que se nos olvidó que fuimos jóvenes, que una vez nosotros también queríamos salir, ¿verdad? A nosotros nos regañaron y más estricto que a ustedes. Más estricto que a ustedes. Y no era que nuestros padres no nos querían, ¿verdad? Sino porque nos querían era que nos disciplinaban. Antes, para uno salir, cuando uno le decía al padre, allá nosotros papá decíamos, ¿verdad? Papá, yo quiero ir a tal lado. ¿Y a qué quiere ir? Uno le explicaba, ok, si quiere ir, pues mire, esto es lo que tiene que hacer antes de irse, ¿verdad? Cuando usted haga eso, entonces se va. Si no, no. Si no, no. ¿Por qué? Porque el padre nunca quiere verle el mal al hijo. Mire, yo tengo mis hijos, yo no quiero verle el mal a mis hijos. Y creo que ningún padre quiere verle el mal a sus hijos. Imagínense Dios con nosotros. Dios no quiere ver el mal a nosotros. Quiere bendecirnos. Quiere darnos, amado hermano, las bendiciones que sobreabunden, como dice su palabra. Pero cambiemos de actitud. Entonces, así como Joel hizo un llamado, Dios hace un llamado en esta noche, ¿verdad? Si usted se ha conformado con lo que tiene, ¿verdad? Y hasta ha descuidado a Dios, ¿verdad? Pídale a Dios lo más importante, que es la llenura de su Espíritu Santo. Así que Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga, joven.